Ahora sí, vamos a 1 de Samuel capítulo 30. Estamos llegando al penúltimo capítulo de este libro que nos ha colocado en una situación, en un escenario que anteriormente, de hecho hace un par de domingos, nos llevó por un tema oscuro, ¿te acuerdas? Saúl, en su desesperación, no sabiendo qué hacer, en medio de que Dios no le respondía, se desesperó, al punto que acudió a una adivina, a una agorera, a alguien que practica lo que hoy se conoce como necromancia, esto de consultar a los muertos, ¿te acuerdas? Y como no necesariamente nosotros haríamos algo similar, hay personas que lo hacen, esto sí es realidad también. Otros acuden al horóscopo, otros acuden a la ciencia, que no es malo necesariamente en el caso de la ciencia, lo malo es descuidar la relación con Dios al punto de que Él ya no te hable. Y sabemos que Dios nos habla el día de hoy por medio de su palabra, y esa es la razón por la cual cada domingo abrimos su palabra y Él nos habla claramente dentro de una relación correcta con Dios. Luego también el texto nos llevó a una realidad de David que terminó en las filas del enemigo, los filisteos. Era un poco complicado comprender qué hacía David en un ejército, en una batalla que no le correspondía, o al menos que le correspondía, pero del lado contrario, del lado del pueblo de Dios. Y vimos que él terminó allí por los compromisos que iba adquiriendo con el mundo. Él quería tener agradado a Aquis y de alguna manera, aunque el texto no lo sugiere, de alguna manera continuar con su relación con Dios allá a un lado. Entonces él finge lealtad, ¿te acuerdas? Y luego lo último que vimos el domingo anterior es que lo logra, termina en la retaguardia del ejército filisteo. Los príncipes de los filisteos cuestionan su credibilidad, como es cuestionada la credibilidad del creyente que se comporta como los del mundo. El que habla exactamente igual, usa las mismas malas palabras que los del mundo, tiene las mismas reacciones que los del mundo, tiene el mismo estilo de vida que los del mundo, y entonces los del mundo dicen, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Y lo devuelven. Básicamente, él sufre esta experiencia tan amarga del despido. David trata de quedarse ahí, no entiendo por qué, la verdad, pero el capítulo 30 nos va a hablar de ese regreso. Nos va a colocar en una situación en la que él regresa. ¿Te acuerdas en la ciudad en que le había asignado Aquis, el rey Aquis? Se llama Siclag, un sector donde él había estado fingiendo lealtad. Él vuelve. Vamos a leer porque vamos a ir desarrollando, no lo vamos a leer todo en este momento, lo vamos a desarrollar porque vamos a ver todo el capítulo y en honor al tiempo lo vamos a ir desarrollando. Pero te adelanto algo. Él regresa a Siclag después de 3 días y lo que encuentra es terrible. Es una de las experiencias más desastrosas que le puede pasar al ser humano, es regresar y todo aquello por lo que ha trabajado, todo aquello por lo que se ha esforzado, todo aquello con lo que se ha vinculado y que ha desarrollado afectos fuertes, de los más fuertes, ya no está. ¿Por qué digo eso? Porque cuando regresa a Siclag, sus 2 esposas, nunca debió tener 2 esposas, pero tenía 2 esposas, la Biblia no lo calla. Todas sus pertenencias, todo lo que había logrado con aquellos saqueos, ¿te acuerdas? Aquellas incursiones que él hacía y los botines que recogía y le llevaba parte del botín a Aquis, con lo cual lo tenía agradado, todo eso ya no está, sino solo humo y cosas quemadas, y todas las personas en Siclag que habían dejado en la ciudad por ir a una batalla a la que nunca debió ir, en una participación en la que nunca debió estar, en un bando que no le correspondía, regresan y se encuentran con una pérdida total. Yo creo que también la Biblia siempre nos coloca en un escenario que todos de alguna manera hemos experimentado. ¿Alguna vez has perdido algo muy valioso para ti? ¿Cuántos han perdido algo en algún momento que ha sido valioso? Ok, sí, qué bueno por los que no. O te lo robaron, o yo me acuerdo en una ocasión que fui a la playa, cuando vivíamos ahí en San Salvador, y entonces mi esposa estaba insistiendo que me colocara bloqueador. Y yo le dije, ¿yo bloqueador para qué? Si ya soy negrito, ¿verdad? Y me dijo, no, pero hay que ponerse bloqueador. Y entonces me lo coloqué, le hice caso. Y por hacerle caso,
Luego me voy al mar, y el agua es cristalina. En El Salvador hay de diferentes tipos de playa. Esa playa es de concha triturada, tiene como color crema rosa esa playa, tiene partes así. Entonces el agua es bien clarita. Y yo me acuerdo que en una abrazada sentí como el anillo de boda, lo sentí en cámara lenta, hermanos, lo sentí en cámara lenta. Se deslizó y cayó. Y yo estaba con otro pastor también de Villanueva, San Salvador. Y me dice, la cara de aflicción que me vio, ¿qué pasó? Yo le digo, perdí mi anillo. Y los dos estábamos buscando el anillo en la arena, porque el agua era tan clara que decíamos, creemos que lo podemos encontrar. Y en eso vuelvo a ver, y Normita así. Se levanta Normita. Las mujeres son perspicaces. Y se acerca, se va acercando. Y me dice el otro pastor, Chiti, le decimos, me dice, ahí viene Normita. Y nosotros haciéndonos, y me dice, Normita, ¿qué pasó? Y yo no le iba a mentir. Yo le dije, nada. No les termino el cuento, no lo encontré. Fue tan absurdo que hasta esperamos que la marea bajara. Y este pastor, esto fue hace años, yo no sé hace cuánto, Normita, hace más de 20 años. Y este otro pastor todavía me hace la broma. Y encontraste el anillo. Valioso lo que representa la boda, el valor del matrimonio. Pero creo que nosotros en algún momento hemos perdido otras cosas mucho más valiosas que un artículo, que un atuendo. A veces hemos perdido paz en el hogar y nos acostumbramos a vivir así. Otros perdimos el matrimonio, y la comunicación, a veces perdimos la comunicación. En algunos casos, yo pienso en los más difíciles, porque ya vas a ver que el texto nos va a colocar en un escenario de lo más complicado, lo más desastroso. La cercanía con los hijos. Que algunos padres me dicen, mira, ya no nos hablamos, o sea, llega y se encierra en la habitación. Y uno piensa, ¿cuántas cosas uno ha perdido? Una de las más difíciles también, yo pienso, es que por algún error, alguna acción o algo que dejaste de hacer, perdiste credibilidad, que es lo que le acaba de suceder a David. Fue cuestionado en su credibilidad y tú dices, no, yo lo perdí, yo perdí esto, yo perdí lo otro. Y llega un punto que estamos como tu pastor buscando el anillo que se le cayó por hacerle caso a la esposa, por ponerse bloqueador. La culpa la tuve yo. Y pensamos y vivimos pensando que eso que perdemos no lo podemos recuperar. Siendo muy honestos, vemos muy difícil la actitud de nuestros hijos, vemos muy difícil las relaciones, vemos muy difícil el tema del trabajo que quizá perdimos, vemos muy difícil el diagnóstico y perdimos la salud y recuperarlo es algo como que, ¿cómo lo logro? Sabes que el texto lo que va a hacer es que nos va a mostrar cómo podemos gestionar, cómo podemos caminar en miras o haciendo un esfuerzo por recuperar lo que en este momento das por perdido. Te pido que dediques un par de segundos para pensar, yo quisiera recuperar eso que Dios puso en tu corazón en este momento, eso quisiera recuperar yo. Y en este momento, si somos honestos, es probable que tú digas, yo lo doy por perdido. Vamos a ver que el texto nos va a decir todo lo contrario. Es posible recuperarlo, es posible recuperar esto que marca cierto dolor. Y vamos a evitar varias cosas. Mira ahí el capítulo 30, verso 1. Lo primero, mira, para recuperar lo perdido debemos evitar, en primer lugar, que las emociones nos descontrolen. Las emociones son traicioneras, son terribles, especialmente cuando estamos sufriendo el dolor de aquello que acabamos de perder o que perdimos hace años y nos acostumbramos a vivir así. Dice el capítulo 30, versos del 1 al 8, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y ¿a qué más? Y a Siclag, la ciudad donde él estaba sentado y su familia, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor.
pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué impresionante que la Biblia nos describa hasta qué punto causó dolor en estos 600 hombres. Dice verso 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a ver que cuando pasa un evento en la vida, que espero yo no sea muy reciente, pero si es reciente, lo más probable es que lo primero que vas a tener que evitar es que las emociones, todo esto que sientes, tome de alguna manera control de ti o afecte el control que debería haber en ti. Nos descontrolamos, nos afligimos, y es que en realidad lo que el texto va a mostrar es que hubo un descuido. Hubo un descuido. ¿Te acuerdas cuánto tiempo dice que demoraron en volver a Siclag ahí en el verso 1? ¿Te acuerdas? 3 días. 3 días. Si el texto lo menciona es porque quiere enfatizarnos algo, y es esto, mira, que podríamos pensar que los de Amalec, los amalecitas que invadieron y destruyeron todo y se llevaron cautivas, era obvio que se las llevaron cautivas porque de haberlos muerto lo que encontrarían era cadáveres. Al no encontrar cadáveres, pues pensaron, las llevaron como esclavos. Y entonces uno piensa, la represalia, es por lo que David les hizo anteriormente, entonces ellos se vengaron. La verdad es que no, vamos a ver en el verso 14, que eran unas incursiones militares que hicieron en Siclag, en el Negev de Judá y en el Negev de Caleb. Eran 3 sectores que no tenían nada que ver con lo que David había hecho. Y no hay nada en el texto que nos sugiera que había una represalia. Pero lo que sí es un hecho, es que bastaron solamente 3 días para irse y comprometerse en cosas del mundo y dejar a la familia, a los hijos, las posesiones y todo aquello por lo que se habían esforzado. Y solo bastó para estar haciendo lo que no debía, en la posición que no debía, haciendo concesiones en sus convicciones, que nunca debió, para que el enemigo incursionara y le quitara todo. 3 días. Es una cosa impresionante. Y uno piensa cuánto tiempo podría pasar para que yo pierda todo lo que aseguras en este momento, porque cuando salieron estos 600 hombres, jamás se imaginaron que esto iba a pasar, como te podría pasar a ti. Es que tú digas, no, yo lo tengo todo bajo control. La lealtad la tengo fingida, la tengo bien escondida. Sí, adquiero compromisos con el mundo. Sí, yo me comprometo en la empresa y no estoy diciendo que no debes trabajar. Lo que sí estoy diciendo es que por tener compromisos del mundo no descuides a tu hogar, no descuides a tus hijos, no descuides tus finanzas, no descuides tu hogar. Te necesitan. Y estos 600 hombres se van y 3 días después encontraron un desastre y no fue menor. Ahora pongámonos en las sandalias de estos hombres. Qué terrible sería pensar en regresar a tu casa y encontrarla incendiada y que se llevaron secuestrados a toda tu familia. Pero son hombres de guerra. Esto es lo que me impresiona. Estos hombres son de guerra. Estos 600 forman parte de un selecto grupo de David cuando le hacen rey, porque le ayudaron a que fuera rey. Se llaman los valientes de David, imagínate. Los valientes son guerreros, son hombres valientes, son hombres fuertes. Pero mira lo que pasó. Dice en el verso 3, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron, mira, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Sabe? Esto habla de un desahogo total. Se vaciaron. Yo creo que esta no es necesariamente la experiencia de muchos, son de algunos, que puedes recordar un evento en la vida que tiene que ver con muerte probablemente, donde
Lloraste, lloraste, lloraste. No podías contener el llanto. No podías parar el llanto. Hasta un momento en que dices, no puedo más. No puedo más. Esto me supera. Estos hombres están desesperados, están lamentándolo, están lamentando el descuido, están lamentando la pérdida, como cuando a nosotros nos sucede algo similar. Hubo una desolación después de este descuido terrible, donde en el verso 5 dice, sobre todo hablando de la realidad de todos y enfatizando la de David en este caso, verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Ahora, ¿por qué menciona esto? Porque vas a ver la actitud que toman estos 600 hombres contra David. Pero David estaba sufriendo lo mismo. Pero es el líder, pero pasa por lo mismo. Pero él fue el que nos dijo, sí, y él está pasando por lo mismo. Él perdió a sus mujeres, dice ahí, y dice verso 6, y David se angustió mucho. Ahora uno piensa, yo también me angustiaría. Perder lo que tengo, ese es uno de los, yo no sé si temores, terrores más grandes de la vida. Pensar, perderlo todo. No lo descuides entonces, porque podría pasarte, y espero que no. Pero luego nos habla de una angustia, dice, pero la razón de la angustia, mira cuál es, verso 6. Y David se angustió mucho, y aquí por eso lo digo, dice, ¿por qué? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, ¿sabes? Él se angustió porque los demás le estaban echando la culpa. Porque cuando estamos disgustados, amargados, angustiados, afligidos, llenos de desolación y dolor, lo que hacemos en ese descontrol de las emociones es que culpamos a los otros sin pensar si les vamos a herir o no, pero estamos dispuestos a tirarles piedras y decirle, es que esto sucedió por tu culpa, porque tú eras la de las actitudes, tú eras el de las reacciones, tú eras el que no hacía lo que yo decía que tenías que hacer, tú eres el problema. Y estamos tan cegados, tan nublados, tan gobernados, tan aferrados al dolor, que lo que hacemos es exactamente como estos 600, es que estamos así por tu culpa, chantaje. Pero lo que sí es claro, y aquí debo decirlo, es que cuando nosotros, hermanos, estamos pasando por un momento, yo le voy a llamar de rebalse, eso es lo que tú y yo hacemos. Estás molesto, estás angustiado, estás afligido, no puedes llorar más. Y tú dices, ¿por qué está pasando esto? Por tu culpa. Por tu culpa, no por tu culpa, no, por tu culpa. ¿Cómo así? Tu culpa. Empezamos a culparnos. Y a eso se debía la angustia de David. Está diciendo, ahora piénsalo. Yo también he perdido todo. Fue un descuido mío. Yo participé en esto. Sí, tengo mayor responsabilidad. Pero ¿y ahora me quieren apedrear? Se angustió. O sea, sabes que esto describe mucho el estrés de hoy. Angostura tiene que ver con estrechez. Y tú sabes que cuando estamos bajo estrés, el tórax también se comprimen, los músculos se tensan y entonces no podemos respirar bien. Y de ahí viene una hiperventilación y todas estas cosas, dolor de cabeza, insomnio. Y uno dice, estoy angustiado. Sabes, mientras estos hombres estaban aferrados al dolor, que es un error que nosotros cometemos, lo que hizo David fue que se aferró a Dios. Dice al final del verso 6. Dice, más sin acentos sería un pero, pero. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Sabes que es bien interesante porque la palabra hebrea utilizada, ¿qué es fortalecerse en Dios? Es, Señor, yo ahorita necesito fuerzas porque ya no puedo más. Ya lloré todo lo que puedo, ya pensé en resolver tanto como he podido y aquí estoy a punto de ser apedreado. No solo voy a perder todo, voy a perder mi vida. Y estoy afligido, estoy estresado, no puedo dormir, me siento mal, me siento inseguro. Y sabes que la palabra que usa para fortalecer tiene que ver con aferrarse. Sabes, es como que tú estás en una inundación y la corriente te está arrastrando y encuentras un tronco. Entonces, ¿qué haces? Te aferras con todas tus fuerzas. O si te tiran una soga, también te aferras a la soga.
sabe que lo que está describiendo en este momento es que en medio de verse acorralado, de verse estresado por todo eso, él también está angustiado. Sus emociones se han descontrolado también y dice, yo me aferro a Dios. ¿Sabes que cuando uno está en estrés y hay presión por todo lado, que el trabajo, la esposa, el esposo, los hijos, el negocio, la gente, el ministerio, los problemas, la salud, y nos quedamos sin espacio? Lo bueno es que hacia arriba sí hay espacio para aferrarnos a Dios, para aferrarnos con todas nuestras fuerzas. El Salmo, fíjate, 37, 39 lo describe muy bien. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él los salva, Él los liberta. Dice, y Él es su fortaleza, ¿cuándo? En el tiempo de angustia. Por eso, mira, sacando lecciones puntuales. Mira, al perder algo valioso, en lugar de aferrarnos al dolor, recuerda que lo que debemos hacer es aferrarnos a Dios. Si estás en una situación donde has perdido la paz, has perdido la comunicación, has perdido a un hijo, has perdido algo en el matrimonio, has perdido la seguridad, has perdido algo, en lugar de estar aferrándote a todo eso, como estaban haciendo estos 600 hombres, aférrate a Dios, que fue lo que hizo David. ¿Y cómo lo hizo? Mira aquí en el verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, aquí solo te recuerdo algo. ¿Te acuerdas que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes? ¿Te acuerdas? Pero Abiatar huyó y David le dijo, quédate conmigo, estarás a salvo conmigo. Él lo protegió. Y entonces lo manda a llamar y dice, el hijo de Ahimelech dice, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David, dice el verso 8, consultó a Jehová. Ya vamos a ver qué es lo que consultó. Solo te explico rápidamente, solo para tu conocimiento. El efod es esta vestimenta sacerdotal, si prefieres, es esta parte de tela, es como un delantal, es una especie como de delantal. Y obviamente tú ves en el pecho, en la imagen que te he colocado, ves unas piedras, que es el pectoral. En los hombros, el sacerdote llevaba unas piedras que se llaman el Urim y el Tumim, y eran dos piezas que se utilizaban para consultar a Dios. Y Dios, por medio de esta vestimenta y del ejercicio sacerdotal, daba respuestas, fíjate, curiosamente, de sí y no. Sí y no. Donde consultaban si había alguien en pecado, y por medio de eso descubrían si alguien estaba en pecado. Para elegir a un líder espiritual también lo hacían, por la voluntad de Dios. Y precisamente es lo que piensa David. Es emocionante porque vas a ver que Dios le responde. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, fíjate, dos preguntas clave. ¿Perseguiré a estos merodeadores? Aquí, alto. ¿Qué era lo lógico hacer? Llego a la casa y me doy cuenta que hay un secuestro. No están muertos, se los han llevado. Esto hacían militarmente. Algunas veces no mataban, no por misericordia. Lo hacían porque los vendían como esclavos, obtenían mayor ganancia, los llevaban como parte de un botín. Y entonces yo creo que el impulso natural es, nosotros vamos tras ellos, a por ellos. Pero qué tremendo que él, en medio de toda la presión, diga, ¿sabes qué? Oremos. ¿Sabes qué? Preguntémosle a Dios, aquí en su palabra. ¿Sabes qué? Hablemos con el pastor. Mira, hablemos con el encargado del grupo de matrimonios. ¿Sabes qué? Hablemos con la encargada del grupo de mujeres. ¿Sabes qué? Hablemos con el maestro Crece. ¿Sabes qué? Hablemos con el maestro de Idem, aquí en la iglesia. ¿Sabes qué? Hablemos con el líder de jóvenes. ¿Sabes qué? Consultemos a Dios. Y a veces el impulso ni lo pensamos, pero dicen, no, esto no está bien. Hay un riesgo de perderlo todo y quedarnos así. Lo damos por perdido, mejor no, démoslo por perdido. ¿Y para qué? Eso no es de Dios. Lo que debemos hacer es lo mismo que David, echar mano del sacerdocio, como te lo explicaba rápidamente. Luego le dice, ¿los podré alcanzar? Y fíjate, estas dos preguntas tienen que ver con dos cosas. Primero, lo que dice es, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Cuáles son las dos únicas respuestas? Sí y no. Entonces, porque lo que estaba diciendo David y consultando al Señor es, Señor, ¿me das tú el permiso de ejecución?
Y aquí implica varias cosas. Antes el que me mandaba era Aquis, militarmente. Ahora el que me manda eres tú. Señor, yo te consulto, pero yo me pongo, o sea, lo que te consulto no es para hacer lo que yo quiera, lo que yo piense. No, dime qué hacer y lo que tú digas. Si tú me dices sí, eso voy a hacer. Y si tú me dices no, qué tremendo que hubiera dicho no. Pero dice sí. Vas a ver que ya va a responder. El primero es permiso de ejecución, pero lo otro es tan humano, tan de nosotros, que lo que le dice es, Señor, y hay probabilidad de éxito. Dice, los podré alcanzar. ¿Será que van lo suficientemente cerca, lo suficientemente lento, y que tenemos la suficiente habilidad como para lograrlo? Señor, ¿crees tú? Mírame bien, Señor, mírame. Y mira a todos estos amargados, ¿verdad? Me refiero a los 600. Y mira a todos estos amargados. No. Podremos, Señor. Señor, mira mi matrimonio. ¿Será? Y tú quieres. Y Dios te va a decir, sí, claro. Listo. Y vamos a poder. Porque ya lo hemos intentado. Y quizás ni lo has intentado como debe ser. Y Dios dice, y Él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. A mí me encanta, porque fíjate que cuando nosotros estamos en riesgo de perder algo muy valioso, o acabamos de perder algo muy valioso, y lo damos por perdido, cuando consultamos a Dios, y Él nos da su palabra con claridad, Él dice, yo quiero que recuperes lo que has perdido. Vuelve al matrimonio que me agrada a mí, vuelve a la relación con hijos que me glorifica a mí, vuelve a manejar tus finanzas para que logres la libertad financiera y me glorifiques a mí también y me honres. Yo quiero que recuperes tu salud, quiero que recuperes el tiempo, quiero que recuperes todo eso que has perdido. Y quieres vivir así, ya dijiste, así voy a vivir, no hay ningún problema. No, dice, yo quiero, pero Señor, sí, yo sé que quieres, y podré. Y la palabra de Dios nos dice, sí. La misma escritura nos dice que la palabra es viva y es eficaz. Si tú aplicas lo que la Biblia te dice, por la autoridad de la Biblia y la experiencia de la vida, te prometo que funciona. Te prometo que funciona. No me da temor decirte esto. Si tú haces lo que Dios te pide, si Dios hace lo que Él te indica, puedes recuperar lo que has perdido. Pero entonces tenemos un desafío con las emociones, que no nos descontrolen, pero luego vienen los esfuerzos. Está claro de que después que Dios dice, síguelos, y sí vas a poder. No, pero yo creo que no. No, ¿cómo no? Sí vas a poder. Será, sí vas a poder. Listo, sí voy a poder. Entonces vienen algunos esfuerzos y el riesgo es que estos esfuerzos te desgasten. Por eso debes evitarlo y vamos a aprender cómo se hace esto. Dice en el verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, se reanimó. Dice, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita. Los de Amalec. ¿Quiénes fueron los que se robaron todo? Los de Amalec. Y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Ahora te imaginas los 600 hombres, ¿qué quieren hacer con este egipcio? Te encuentras al que te debe plata y le dices, Dios te bendiga, págame.
Ves al que interfirió en tu matrimonio, esa persona. ¿Cómo estás? Qué terrible, acaba de confesar su pecado, dice su falta, dice verso 14. Pues mira todavía, este sí que tenía la boca grande. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y mira, y pusimos fuego a Siclag. Qué cosa más terrible. Ya vas a ver qué es lo que hacen con este hombre. Si es que no te adelantaste y leíste el texto, lo cual estaría bien. Pero aquí se va a poner a prueba nuestra resistencia. Cuando tú ves lo que has perdido y ves lo que implica recobrarlo, basado en lo que Dios te ha dicho porque le has consultado, arreglas el tema de las emociones. Es probable que en este momento ya estás más tranquilo o más tranquila. Pero cuando recién había pasado, no conectabas las cosas mentalmente, cognitivamente, emocionalmente, no se te podía hablar, no entrabas en razón, pero ya pasaste por ahí y entonces ahora, Dios me ha dicho qué es lo que debo hacer, entonces eso voy a hacer. Vas a encontrarte con un desafío que va a poner a prueba tu resistencia de lo que va a implicar hacer para que recuperes aquello que has dado por perdido. Yo no sé si ustedes que conocen Colombia, ¿cuántos aquí han subido Guatapé? No en helicóptero, ¿verdad? No me acuerdo cuántas gradas son. ¡Qué tremendo! Muchísimas. Y entonces uno ve y uno dice... Y yo me acuerdo, ingenuo yo, ¿verdad? Subo. Y llegué de primeros. O sea, no me creen, ¿verdad? No, llegué de primeras. Y entonces estoy arriba y yo digo... Bien, y la vista increíble, mas no pensé que la bajada iba a ser lo duro, no sé si te acuerdas, cuando uno baja y las piernas, ¿qué costó bajar? O han subido a Montserrat, ¿cuánto han subido a Montserrat? ¡Wow! Es una iglesia, muy atleta. Algunos no sé si creerles, ya está comiendo en este momento, ¿verdad? Como algunos, yo digo, son muy atletas. Fíjate que aquí habla de tres grupos. Uno que dice, recuperemos lo que hemos perdido. Lo estamos dando por perdido, pero le creemos a Dios. Hagámosle. ¿Qué se necesita? Bueno, tienes que perdonar. Listo, hagámosle. Tienes que pedir perdón. Listo, hagámoslo. Tienes que ser paciente. Vale. ¿Qué más? Entonces tienes que ser comunicativo, ser transparente. Tienes que ser humilde. Tienes que ser razonable. Listo, hagámosle. Y conforme avanzas, llegas al torrente de Besor, que geográficamente era una parte en la que luego seguían montañas y era bien difícil continuar. Y dice que de estos 600 hombres, ¿cuántos no pudieron seguir? 200. Y es bien curioso porque el texto lo que nos dice es que cansados no pudieron seguir, que es diferente a no quisieron seguir. Cuando tú hablas de recobrar o recuperar la sobriedad, o de recuperar el matrimonio, o de recuperar la autoestima, lo importante acá es que seas honesto. Y en lugar de estar diciendo, no puedo, tú sabes que el problema es, no quiero. Es muy diferente. Eso no es resistencia, eso es voluntad. Pero lo que está planteando el texto es que muchos de nosotros vamos a decir, listo, trabajemos por nuestro matrimonio, listo, trabajemos por nuestros hijos, listo, trabajemos por la gloria de Dios, y entonces pongamos nuestra parte, hagámosle. Te prometo que va a ser difícil, no va a ser fácil, pero va a ser eficaz. Y vas a llegar al torrente de Besor y vas a decir, vas a ser Alex a media montaña en Monserrate, diciendo, yo me acuerdo la única vez que le he subido. Yo no puedo más. Curioso, yo pensé que no podía más, pero pude. Me demoré como 36 horas, pero yo pensé que no podía, pero pude. Y fíjate que hay situaciones, mi hermano, mi hermana, que tú vas a pensar, no puedo más, y probablemente no puedes más.
Hubo otro grupo que dice, listo, ¿saben qué? Quédense con el bagaje, quédense con la comida, quédense con esto, quédense con lo otro, algunas armas. Quédense aquí tranquilos, dice David, quédense 200, avancemos 400. Y entonces vas a ver que hay otros que tú vas a ver que avanzan más que tú, tienen más resistencia que tú. Es probable que el esposo es el que tiene más resistencia. A veces, créeme, las mujeres son más resistentes, si no ponlos a prueba con gripa. Entonces, las mujeres tienen más resistencia y los hombres no, y a veces ni gripa es, ¿verdad? Es otra cosa, no sabemos que pereza o cansancio. Resistencia. Algunos van a poder más y hay otros, como el egipcio, que lo que van a necesitar es ayuda. Porque el mundo, Amalek, les ha tratado de manera utilitaria. Aquí te abro un paréntesis. Ese trabajo que tanto aprecias te da valor utilitario. No, pero es que la empresa, uno vive y yo me levanto cada mañana y sabe, cuando yo no quiero ir a trabajar, yo recuerdo la visión de mi empresa y la misión de mi empresa. Qué bueno que la recuerdes. Sí, porque nos la preguntan antes de entrar. Y el día que no les sirvas, chao. Cruda realidad, cruda realidad. ¿Habrá excepciones? Claro, habrá excepciones. Pero el mundo así funciona. Y entonces hay alguien que ha sido desechado porque estaba enfermo, lo despidieron, lo despacharon, lo dejaron ahí botado en el desierto, se lo encuentran los, ya no 600, 400 hombres y le dicen, bueno, ¿qué te pasó? Ah, me dejaron aquí. Le dan pan, imagínate, le dan de comer, ven, te invito a comer, ven, recupérate. Y cuando recupera, abre la bocota y dice, ¿y tú qué haces? Incursionar, invadir y vengo de quemar Siclag. ¿Sabes qué a mí me recuerda? Que hay tantos escenarios en los que hay personas que la han embarrado. Nosotros la hemos embarrado. Y lo que necesitamos es ayuda, como aquel egipcio. Necesitamos ayuda. Necesitamos el pan de la palabra, el agua de la palabra, todo lo que nos ayuda a ser restaurados. Pero entonces los hombres, y yo aquí me quedé, dice, cuando confiesa, en el verso 14 dice, y pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los Ereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, qué tremendo, dice, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, el de Amalek. Y yo te llevaré a esa gente. Y la primera parte del verso 16 dice, lo llevó pues, es decir, que accedió David a perdonarle la vida, luego de que había, aquí te vas a identificar, confesado tu pecado al rey elegido, todavía no en el puesto, pero elegido por Israel, de Israel, ungido por Dios. ¿Te suena a Jesús esto? ¿Te suena a que hay que confesar nuestro pecado delante de Él? ¿Te suena a que Él te perdona esto que has confesado? Y que te da vida y te da propósito. Y lo más valioso, estos que fueron parte y tuvieron culpa de aquello que tú has perdido, ahora pueden ser usados de una manera poderosa. Porque lo que va a hacer es que los va a guiar hacia los de Amalek. Pero antes, mira, antes de leer esa situación, yo recuerdo Romanos 15:1 que dice, así que los que somos fuertes, y aquí no voy a preguntar si te consideras fuerte, más bien que otro diga de ti, no, yo creo que sí. Tú eres fuerte, mi amor. O sea, tú ves y, mi amor, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Y no tienes músculos, pero de carácter, fuerte. Tú eres un roble que ha sostenido este hogar y cada uno es diferente. Y a veces la mujer, miren, hay mujeres con un temple impresionante, jóvenes también. Pero dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y ahí está la clave, y no agradarnos a nosotros mismos. El concepto que tiene en mente este texto es ayudarle al otro con su carga. Es que, y lo vamos a ver más adelante, el problema con el egoísmo es que no pensamos en lo que el otro está sufriendo. Nos importa un comino. No nos importa lo que estamos sufriendo nosotros. Pero aquí lo que hicieron ellos es que ayudaron al que necesitaba ayuda,
Y luego de que éste les ayuda, de quien uno menos pensaría, confiesa su pecado, es perdonado, sigamos adelante. Porque si no lo haces, la probabilidad de recuperar lo perdido se esfuma. Pero cuando tú dices, no hay que confesar el pecado, hay que pedir perdón, hay que perdonar, y nos puedes ayudar. Y él dice, claro, yo los llevo. Y dice verso 16, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados, estos los de Amalec, desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Solo me detengo un momento acá. Lo que encuentran es una realidad terrible, terrible. Porque cuando tú dices, bueno, nosotros te hemos ayudado, es que de esto se trata, hay que perdonar, listo, hay que confesar el pecado, nosotros tenemos que esforzarnos, algunos se quedan atrás, no la lograron, y ten en cuenta esto, ya vas a ver cómo se desarrolla el final de la trama. Pero entonces nosotros sí pudimos, y entonces le ayudamos a y ahora vemos una realidad. Ahí están los amalecitas, mostrando el estilo de vida del impío. ¿Y cuál es el estilo de vida del impío? Viven para sí, viven para complacerse y viven satisfaciendo por excesos. O sea, los excesos les caracteriza. Gastan excesivamente más de lo que deben, toman excesivamente más que lo que deben, despilfarran más de lo que deben y están ahí desparramados. Es interesante desparramado porque es como cuando tú coges algo y lo tiras al suelo, lo botas al suelo. Ahí están desparramados. Sabes que el desparramado lo que indica es que estos que habían saqueado ahora estaban con exceso de confianza, pensando, a nosotros no nos pasa nada. Nosotros tenemos un botín, lo gastamos como queramos, tenemos esclavos, los vendemos a quien queramos, somos fuertes, podemos contra quien queramos y estamos desparramados. No están alerta, no están unidos, no están organizados. Están ahí desatendidos. Y cuando David lo ve, y mira, solo te lo menciono. ¿Sabes que la vida del impío así es? Lleva una vida de excesos el día de hoy, pensando que nunca va a haber un juicio sobre ellos. Y dice la Biblia que lo que va a suceder es que va a venir sobre ellos destrucción. Y eso fue exactamente lo que pasó y lo que vamos a leer a continuación. O sea, el impío vive pensando, yo puedo hacer de estas, yo puedo robarte la paz, yo puedo robarte la tranquilidad, yo puedo robarte ese puesto, yo puedo hacer todo esto contigo. Y uno piensa, qué difícil, fue la persona que me quitó esto. Pero Dios va a juzgar. Y es precisamente lo que va a suceder a continuación. Dice el verso 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y a continuación, yo te pido que por favor pongas atención en lo que vamos a leer, porque lo que va a enfatizar es que la recuperación fue total. A veces pensamos, una recuperación parcial. No, yo quiero que la comunicación mejore, quizá no como antes, pero que mejore un poco y con eso me conformo. No, es total. Dice verso 18, y libró David, ¿cuánto? Todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, o sea, fue todo. Chica ni grande, cosas, las posesiones. Dice, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, y vamos a terminar de leerlo. Dice, y el ganado mayor trayéndolo todo delante, y decían, este es el botín de David. Aquí es una cosa tremenda. ¿Cuánto recuperó? Todo. Y todito. Pero ¿no le habrá faltado algo? No le faltó nada. Y al final, en el verso 20, dice, tomó también todas las ovejas y el ganado mayor. Ahora, esto se refiere a los otros lugares que los amalecitas habían tomado un botín que no era de ellos, pero por ley en aquellos tiempos les pertenecía, por haberlos vencido, les pertenecía ahora a ellos, legalmente. Es decir, recuperaron todo, y ya vas a ver por qué es importante, recuperaron todo
y todavía algo adicional. Esto es chévere porque yo pienso, no, mi matrimonio estaba así, mi hogar estaba así, mis hijos estaban así, mis finanzas estaban así, y ahora yo lo que quiero es recuperar todo, que sea total, que sea total. Y Dios dice, sí, yo creo que lo puedes lograr, yo te ayudo, pero ¿sabes qué? Y alguito más, que ahora seas mejor, que ahora tus finanzas sean mejor, que tu autoestima sea mejor, que tu desempeño y tu seguridad y tu fe sea mejor. Yo te voy a dar algo más. Y lo tremendo es la forma en que termina el verso 20, porque dicen, los hombres, dicen, trayendo todo lo delante decían, trajeron todito, y dicen, este es el botín de los 400. Ah, no, es que somos 600. Bueno, los 600. ¿De quién dicen? De David. Yo te pido, por favor, en los minutos que nos quedan, que no pierdas de vista esta declaración, porque va a ser determinante con lo que viene. Dicen, básicamente, mira, te lo resumo así. Todo aquello que logremos por él, le pertenece a él. Ah, si yo he logrado algo profesionalmente. Ah, Dios te ayudó. Dios te dio la salud, Dios te dio las capacidades, Dios te dio las oportunidades, o te dio las conexiones. Dios te dio eso, le pertenece a Él. Ah, no, esto es en mi trabajo. Vas a ver que eso es lo que viene a continuación. Estoy adelantando un poco. Pero inicialmente dicen, David, o el rey, o nosotros podríamos decir, Jesús, es el que nos ayudó a recuperar lo que habíamos dado por perdido. Señor, todo esto es tuyo. Señor, mis hijos son tuyos. Y mi mujer, llévatela si quieres. O sea, es tuya. Mi dinero, este dinero que me ha dado, Señor, ese es mío. Este tiempo que me ha dado, vamos miti, o sea, mitad y mitad. No, dicen, este es el botín. Eso que tenemos, y eso que recuperamos, y eso adicional, dicen, es de Él. Porque fíjate que un tercer desafío no solamente son las emociones que nos descontrolan o los esfuerzos que nos desgastan, sino también el egoísmo cuando nos domina. Creo que todos nos vamos a identificar con ellos, porque aquí en el verso 21 dice lo que hizo David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, no pudieron más. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Ahora anticipemos el tema. Van, exponen su vida, tienen fuerzas, se esforzaron más que los otros, avanzaron más que los otros, se expusieron más que los otros, obtienen más que los otros, tienen un botín, dicen, esto es de David, no, ese es de David. Y entonces regresan, y la forma en que trata a los de Besor, los que solo se quedaron ahí rezagados, tranquilos. No vuelven, ¿verdad? Y vuelven con el botín, no el botín, la bota, o sea, el dinero, o sea, toda la riqueza. Y entonces vienen y dicen en el verso 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. O sea, eso sí es de ellos. Que los tomen y se vayan, porque si les daban a ellos era menos para ellos. Si les daban a los otros eran menos para ellos. Y dicen, no, esa idea nos disgusta. Ay no. O sea, no, es que este no ha hecho tanto como yo. Es que mire, pastor, es que usted no me entiende. Esta situación no se arregla porque aquí el que se ha esforzado más soy yo.
Ella sigue con lo mismo. O la esposa, no, mire, yo tengo esta situación, pero no, o sea, ¿cómo así que Dios nos va a bendecir? Igual si aquí el que se ha esforzado soy yo. Él sigue siendo este desastre y sigue. O los hijos piensan lo mismo con los padres y viceversa. O respecto de otros hermanos. ¿Sabes? El gran problema, el primer gran problema de nosotros en nuestro corazón es la meritocracia. El creer que tú mereces más que el otro. Y por eso es la envidia. Porque cuando Dios bendice a alguien que tú consideras que no tiene tanto mérito como tú, porque yo ya leí la Biblia de pasta a pasta varias veces y le he memorizado, yo le sirvo al Señor. ¿Y cómo así que el Señor bendice a este loco? ¿Sabes? No, Señor, ¿cómo así? No puede ser. Me disgusta que le vaya bien a él, siendo como es conmigo, o al revés. No me parece, no estoy de acuerdo, pero también habla de la maldad y la perversidad. Qué cosa más tremenda. ¿Sabes lo que está describiendo? Te lo pongo así. Y actuaron como inconversos, incrédulos que no creen en un Dios y ven que la Biblia no es la palabra de Dios y no tienen una relación con Dios. Tienen una religión, pero no una relación con Dios. La meritocracia, la maldad del corazón, el pensar, no, yo valgo más que el otro, yo merezco más que el otro no vale la pena, yo quiero más, yo quiero ser bendecido. Y tienes un problema cuando al otro le va mejor y empiezas a envidiarlo, pero también empiezas a codiciar, que tú sabes que la codicia no solamente tiene que ver con dinero, sino que con toda una realidad. Yo quiero un hogar como el de esa otra persona, yo quiero unos hijos como el de esa otra persona, yo quiero la paz de ese matrimonio, yo quiero las habilidades de fulanito. ¿Qué rollo? ¿Qué problema? Y lo que está planteando es, no nos parece que tú vayas a hacer esto. Pero no tomaron en cuenta la bondad del Señor. Dice en el verso 23, gracias. Y David dijo, ¿qué? Y ahora nos dice, y la palabra de Dios nos dice, no hagas eso. No hagas eso. ¿El qué? Creerte mejor que tu cónyuge, no hagas eso. Menospreciar a tus hijos, no hagas eso. Menospreciar al hermano, no hagas eso. Creerte que mereces algo mejor, no hagas eso. El egoísmo es terrible. Mira, por egoísmo podrías interferir y estropear aquello que puedes recuperar porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y podría no llegar esa bendición a aquellos que debería llegar. A los 200 que no es que no quisieron, es que no pudieron. A veces nos equivocamos. Cuando tú estás viviendo tu situación y reclamas que el otro no quiere, y a veces tendríamos que evaluar cada caso, pero yo creo que cada uno se evalúa y decir, yo veo la lucha, mi amor, yo veo tu lucha, y veo que no puedes. ¿Sabes qué? En lugar de juzgarte y condenarte, déjame ayudarte. Pero somos de los malos y perversos que decimos, yo no. ¿Y tú? No, yo tampoco. Si nosotros somos los que expusimos nuestra vida y estos se quedaron ahí bien chévere, en un torrente, tomando agüita, bien. Y no, dice, no hagáis eso, dice verso 23. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, o sea, no fueron ustedes, fue Jehová, quien nos ha guardado, no fueron ustedes, fue Jehová, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Esto de que hemos recuperado lo que habíamos dado por perdido, esto que usamos tanto, es gracias a Dios. Pensar en que tú no vas a ser de bendición a otros es maldad, es perversidad, es meritocracia. No funciona así. Y dice verso 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Dice, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y le aplaudieron los 400. Sí. Y te imaginas los 200 diciendo, pucha, quizás tienen razón.
Así que, no, dice todo por igual. Sabes que este es un concepto muy consistente en las Escrituras. Te menciono uno que es de los más claros, entre otros. De esta parábola donde un jornalero, un dueño de un terreno, de una propiedad, contrata a varias personas en diferentes horas en el día. Y al final del día le paga lo mismo al que trabajó 1 hora, al que trabajó 2 horas, al que trabajó 3 horas, más horas. Y entonces los que trabajaron más horas, al ver que les pagaban lo mismo que al que trabajó 1 hora, se molestaron, igual que los 400 hombres malos y perversos. Y dice aquí en Mateo capítulo 20, versos 14 y 15, dice, les responde Jesús, ahí más bien, enseña Jesús esto dentro de la parábola y dice, ¿sabes qué? Eso que te ha dado Dios, eso es tuyo. Tómalo. Deja de estar viendo al de al lado. Toma lo que es tuyo. Recupera lo que Dios te permite recuperar. Dice, y vete. Chite. Ya, vete. Dice, pero quiero dar a este postrero como a ti, es decir, al último que contraté durante el día, que trabajó poco, le quiero dar igual. Dice, no me es lícito, por eso te dije que pusieras atención a la declaración que hicieron con respecto del botín. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. La respuesta es, casi que nos daría pena decir, sí, Señor. Esto que yo puedo lograr en tu hogar no es porque tú te esforzaste más. Hay que esforzarse. El otro no pudo. Tiene que esforzarse un poco más. Tú tienes que ayudarle, como hicieron con el egipcio. Pero después yo la bendición se la voy a repartir por igual. Yo quiero bendecir al otro por medio tuyo, porque te niegas. O quiero hacerlo a mi manera, dice, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Aquí, por eso se cuestiona el carácter bondadoso de David, que en este caso refleja el carácter bondadoso y la gracia de Jesús para con nosotros. Dios quiere y puede bendecirnos, ¿sabes? Y se establece el estatuto de Besor, le voy a llamar así, dice el verso 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley. Mira qué tremendo. Por ley y ordenanza en Israel. Hasta hoy, en el momento en que se está escribiendo este libro, pero yo me atrevo a decir que es hasta hoy en nuestros tiempos. ¿Qué? El estatuto de Besor no es otra cosa más que el Señor recompensa el esfuerzo. Porque podrías decir, entonces no me esfuerzo, el Señor es el que va a hacer todo. No, tienes que esforzarte. La gracia no es contrario a las obras, es contrario al mérito. Ten cuidado con eso. Dice, el Señor recompensa el esfuerzo basado en su gracia y no en nuestro mérito. Lo que puedes lograr recuperar es por tu esfuerzo, basado en su gracia. Quitas la gracia y ese esfuerzo es en vano. Es en vano. Es en la carne. No vas a lograr nada. Y eso sigue hasta el día de hoy. Toma lo que es tuyo y bendice a otros. Ese carácter, esa nobleza, esa bondad, esa paciencia, ese bienestar a tu hogar, hermana que tienes un esposo no creyente, sigue siéndolo. Pero es que estoy desgastada por eso. Me imagino, ha de ser muy terrible. Pero mira, yo guardo mis finanzas, pero él o ella es muy despilfarrador. Hablen. Pues el que se esfuerza aquí soy yo. Sigue. Pero y entonces la bendición que llega a mi hogar por medio mío, distribúyela. Porque eso es la manera en que termina este capítulo. Y lo que viene es hermoso, porque dice aquí en el verso 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá. No es Siclag, ellos ya recuperaron todo. Pero él supo que a los de Judá, en el verso 14, también los habían saqueado. Y entonces dice, de esto que nosotros recuperamos. Y los de Judá no hicieron nada. Dice, devolvámosles a los de Judá. Y ya vas a ver por qué. Y dice, luego dice a los ancianos de Judá, ¿qué dice? Sus amigos, diciendo,
He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, y antes de continuar, estas son las zonas que ocupaba Judá. O sea, está desglosando, y uno piensa, ¿y por qué menciona todos esos nombres? Ya te digo por qué. Dice verso 28, los que estaban también en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ok, te lo digo rápido y terminamos. De lo adicional, David es bendición a aquellos porque recuperaron lo que habían dado por perdido y Dios les ayudó. Y dicen, no me olvido de aquellos que durante estos 7, 10 años, que ahora creo que son casi 10 años, fui perseguido por Saúl. Y todos estos me ayudaron. Porque uno pensaría, no han hecho nada. No, ¿cómo no? Se han hecho algo. No relacionado a la guerra contra Amalek y la recuperación del botín, pero sí habían hecho algo antes. Y David se acuerda. Y él dice, por nombre, dice, y Leonardo, y David, y Alejandro, y Janet, y Juanita, y María, y Jonathan, y César, y Alex, ya me estaba quedando por fuera, y Daniel, por no. ¿Qué cosa más impresionante? ¿Sabes? Me hizo acordar de ese texto, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ay, pero yo ya me cansé de servirle la comida a este. Ay, que me cansé de seguir las órdenes de ese jefe que tengo terrible. Que Dios lo bendiga porque yo me esfuerzo más. El egoísmo. Cuando el egoísmo nos domina, no vamos a saber qué hacer con aquello que recuperemos gracias a lo que Dios hace al nosotros esforzarnos. Yo quiero terminar, fíjate, este capítulo preguntando, ¿qué necesitas recuperar? Alguno dirá el primer amor. Oh, yo necesito recuperar el primer amor. Pastor, yo me amargué en la vida cristiana. Yo necesito recuperar el servicio. Yo me acomodé. Otro quizás dice, no, yo necesito recuperar mi matrimonio. Estamos pasando por un momento muy complicado. Necesito recuperarlo. Yo necesito recuperar las fuerzas, pastor, para sobrellevar la enfermedad de un ser querido. Yo necesito recuperarlas. ¿Sabes? Todo eso es posible con la ayuda de Jesús. Si tú ya identificas en este momento qué necesitas recuperar, yo puedo atreverme a decir, Jesús puede ayudarte. Vamos a orar. Señor, queremos bendecirte, queremos darte de lo que nos has dado, reconocerte, Señor. Queremos vivir para ti. Algunas cosas que podríamos identificar que hemos perdido, algunas son difíciles de reconocer. Señor, he perdido la felicidad, he perdido la tranquilidad, he perdido la confianza en las personas, he perdido un hijo, una hija, una cercanía, una relación. Señor, acabo de perder un trabajo. Señor, acabo de perder la credibilidad. Y me he acostumbrado a vivir
como si no es posible recuperarlo. Lo he dado por perdido. Ya no me quiero esforzar. Me cansé. Ya me frustré. Ya me abandoné a mi suerte. Pero lo que vemos en este capítulo me hace pensar que debo dejar de vivir aferrado al dolor y aferrarme a ti. O aferrarme a la ofensa que me hicieron, que me dañó. O a la situación o experiencia de vida. Quiero aferrarme a ti. Quiero dejar eso atrás. Quiero recuperar algo que no solamente me lleve a lo que tenía antes, sino todavía aún más. Y creo que contigo es posible, Señor. Esta realidad que tú conoces tan bien, que nos vemos quizás delante de otros tranquilos y fuertes, pero tú conoces nuestro quebranto, tú conoces nuestras lágrimas, nuestro llanto, nuestro dolor, nuestra amargura a veces. Cuando pensamos acerca de otra persona que no merece lo que tú le das. Aquí te decimos también, Señor, yo tampoco. Y tú has sido bueno conmigo. Bendice a otros a través mío, Señor. Ayúdame a que mi esposa recupere el gozo, la paz. Señor, que pueda brillar delante de ti, Señor. Que me uses a mí para hacer eso con mis hijos o con las personas en la oficina que la pasan tan mal. Que me uses a mí, Señor, para poder bendecirles y para poder dar testimonio de que en ti se puede recuperar aquello que dábamos por perdido. Lo ponemos en tus poderosas y fieles manos, Señor. Y mientras seguimos evaluando y meditando lo que hemos aprendido, yo quisiera hablar contigo que nunca antes has entregado tu vida a Jesús, al menos no de corazón. Pero esta mañana dices, pastor, yo necesito que Jesús me ayude. Yo quiero poner mi fe en Él, quiero pedirle perdón. Entonces haz una oración sencilla de corazón, dile, Padre Celestial, reconozco mi pecado delante de ti. También reconozco que no hay mérito alguno en mí de tu bondad, Señor, de que tú hayas enviado a Jesucristo a morir en la cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día, para que por medio de esa obra yo pueda obtener salvación. Por eso esta mañana yo te pido perdón, te pido que me limpies y te pido que me salves. Abro la puerta de mi corazón y te pido, Jesús, que entres a mi vida, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Y te agradezco que escuches esta oración que te hago en mi gran necesidad de ti, Señor. Y mientras todos siguen con sus ojos cerrados, yo quisiera preguntarte si tú hiciste la oración conmigo. Quisiera orar por ti, por eso yo te invito a que lo indiques levantando tu mano. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, yo oré con usted y lo hice de corazón? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Yo puedo ver tu mano. Dios te bendiga. A veces es una lucha. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Que a veces es una lucha fuerte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno. 3 personas, 3 vidas, 3 comienzos, 4 personas. ¿Habrá alguien más? Doy unos segundos más. Señor, qué bueno que en tu casa podamos tener el gozo de ver estas decisiones tan importantes, Señor, de un corazón dispuesto a entregar la vida a ti, para que tú te hagas cargo, para que nosotros podamos esforzarnos en tu gracia, Señor. Te pido que les bendigas y que a través del ministerio de esta iglesia podamos ayudarles en su caminar. Gracias por que escuchas nuestra oración como lo hiciste con David, porque cuando te consultamos nos respondes por medio de tu palabra. Permite que como iglesia podamos alcanzar al mundo perdido y que podamos edificarnos nosotros para ser ejemplo, para ser luz en este lugar que tanto lo necesita, Señor. Bendice cada hogar, cada matrimonio que está en la lucha, que está tratando de recuperar aquello que ha perdido, Señor.
que podemos lograr en ti. Gracias por tu palabra, gracias por escucharnos, Señor, y también gracias porque el botín que tenemos es tuyo. Y eres tan bueno que ni siquiera nos pides todo, nos pides una parte. Y esa parte la pusiste en nuestro corazón. Y ahora queremos dártela con alegría, Señor, con amor. Señor, que tomes los diezmos y las ofrendas que traemos, Señor, delante de ti. Porque te amamos, porque entendemos en lo que es un corazón voluntario y amoroso hacia ti. Que te damos sin esperar nada a cambio, pero tú nos das a cambio tantas cosas buenas, Señor. Bendice al dador alegre, ayúdanos a administrarlo como es debido, Señor, de tu agrado, y que podamos seguir haciendo ministerio. Gracias te damos por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.